Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos, ¿cómo están? Reciban un saludo del Centro Cristiano Cavada y de una servidora Carmen Camacho. Pues en este día, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestro estudio de lo que las familias deben saber del futuro. Y el tema que en esta ocasión vamos a compartir se llama Dignos de Escapar. ¿Ok? Bueno. Durante estas semanas hemos estado estudiando lo que la palabra de Dios nos revela sobre los eventos del futuro. Uno de los eventos que se realizarán en el futuro inmediato y que es sumamente importante y relevante para la iglesia del Señor es el arrebatamiento de la iglesia. Esto ya lo estudiamos anteriormente, semanas pasadas, fue el tema 2 que vimos, y este es un evento que se llevará a cabo cuando el Señor Jesús descienda en las nubes y venga a llevarse a su iglesia para librarla del juicio de Dios. Ese juicio de Dios que va a caer sobre el pueblo de Israel y sobre todas las naciones del mundo que no reconocieron como su Señor y Salvador a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que tampoco obedecieron sus mandamientos. También, ¿verdad?, a aquellos creyentes que no lavaron sus vestiduras y se contaminaron por su desobediencia a la palabra de Dios con las costumbres y que se amoldaron, ¿verdad?, a todo lo que este siglo ofrece. Bien, vamos a recordar un poquito sobre esto, sobre el arrebatamiento de la iglesia. En 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 lo veremos. Pero antes de dar inicio, ¿verdad?, vamos a orar pidiéndole a Dios que sea quien nos dé la dirección en este estudio. Señor Jesús, en este día estamos delante de tu presencia, Señor, para continuar con estos estudios que estamos realizando para conocer tu palabra y que esta palabra nos guíe en nuestra vida, Señor. Te ruego, Padre Santo, que envíes a tu Espíritu Santo para que me ayude en la exposición de estos temas, Señor, y que lo que se diga, Señor, como es tu palabra, Padre, haga su obra en los corazones de las personas que lo van a escuchar, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu Santo toque a cada una de las personas que van a estar escuchando este estudio, esta reflexión, Señor, y que hagas y completes tu obra en su vida y en sus corazones. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, ¿verdad?, la palabra del Señor nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien, en esta descripción que se nos hace aquí, ¿verdad?, es precisamente el arrebatamiento de la iglesia, lo que se está describiendo. El momento en que la iglesia, ¿verdad?, se reúne con nuestro Señor Jesucristo y es llevada al cielo, ¿verdad?, para que inmediatamente después, allá en el cielo, empiece lo que son las bodas del Cordero y se pasa también por el tribunal de Cristo, ¿sí? 7 años va a estar la iglesia allá, ¿verdad? Y mientras acá en la tierra, ¿verdad?, cuando la iglesia se va, inicia lo que se llama la gran tribulación. Bueno, pero vamos a ver, ¿verdad?, continuando, entonces el arrebatamiento tiene como objetivo, ¿verdad?, librar a la iglesia, sacar a la iglesia de este mundo antes de que empiece el juicio de Dios sobre los moradores de la tierra. Ahora, viene la pregunta: ¿quiénes se irán con el Señor? Y en Mateo 24, 40, 41, la palabra del Señor nos dice: entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Cuando se lleve a cabo este evento maravilloso del arrebatamiento, ¿verdad?, esto va a suceder. Van a estar 2 personas, una va a ser tomada y otra va a ser dejada. Esto que nos dice, ¿verdad?, la palabra de Dios nos enseña que no todas las personas serán arrebatadas.
Es decir, no todas las personas van a participar del arrebatamiento de la iglesia. No todas las personas se van a ir con el Señor Jesús. Algunas se van a quedar. Ahora, este hecho nos lleva a querer saber y por lo tanto a hacernos esta pregunta. ¿Quiénes son los que se irán con el Señor Jesús? Y ahí tenemos planteada esa pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo la vamos a contestar? Pues a través de la misma escritura. La misma escritura nos va a dar esa respuesta. En Lucas capítulo 21, versos 34 y 36, versión Reina Valera, dice la palabra del Señor. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bien, aquí la palabra nos muestra, ¿verdad? Nos da primeramente un consejo. Dice, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? ¿Cuál día? ¿A qué día se refiere? Bueno, pues el día, ¿verdad?, en que el Señor va a venir por su iglesia y que la idea, ¿verdad?, el consejo de la palabra es que estemos ocupados en las cosas de Dios y no estemos distraídos con otras cosas, ¿verdad? Porque dice que ese día vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Ahora, ese día al que hace referencia aquí la palabra, aquel día, cuando la palabra hace referencia a aquel día, se refiere al día en que va a dar inicio el juicio de Dios. ¿Y cuándo va a dar inicio ese juicio de Dios? Pues precisamente después que la iglesia es arrebatada. Y nos dice, perdón, velad en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar, dignos de escapar. Por eso es que este estudio así se llama, dignos de escapar. Vamos a ver qué es lo que hace que una persona sea digna de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora, ¿de qué tenemos que escapar? En versos previos, ¿verdad? En este mismo capítulo de Lucas 21, dice la palabra, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Bien, ¿verdad? ¿A qué se refiere? A ese día, esa época, esa tremenda, son 7 años en los cuales la tierra va a sufrir el juicio de Dios. ¿A consecuencia de qué? Como lo vimos en estudios anteriores, a consecuencia de la desobediencia de la humanidad, del que la humanidad haya decidido sacar a Dios de sus vidas y que hayan decidido vivir conforme bien les parezca y hacer lo que ellos han querido hacer, sin tomar en cuenta las leyes de Dios. De esto, ¿verdad?, nos dice la Escritura, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿En dónde? En ese juicio que Dios hará sobre esta humanidad desobediente. Bien, seguimos preguntando y seguimos viendo qué respuesta nos da la palabra a esta pregunta. ¿Quiénes se irán con el Señor? En primer lugar, los dignos, ¿verdad?, de escapar. Ahora, nos dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3, verso del 1 al 5. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto.
Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bien, el que está hablando aquí es el Señor Jesús, ¿verdad? Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, el Señor Jesucristo. Le dice, ¿a quién? Al mensajero, dice, de la iglesia de Sardis, a un líder de la iglesia. Y en este momento, ¿verdad? Ese mensaje, ¿para quién es? Para nosotros, ¿sí? Para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué quiere decir esto? Muchos de nosotros, ¿verdad? O todos los que decimos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Decimos, yo tengo vida, tengo la vida eterna, porque Dios ya me la ha dado. Pero dice aquí la palabra, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esto nos lleva un poco a la reflexión, ¿verdad? ¿Puede darse el caso, verdad, de que el cuerpo de Cristo esté en esta situación? Indudablemente que sí, porque aquí el Señor nos está poniendo como una de las 7 iglesias a las cuales le envía un mensaje el Señor, ¿verdad? Y la condición en particular de la iglesia de Sardis, es decir, de esa parte del cuerpo de Cristo, era esta. Tenían nombre de que vivían, tenían una iglesia con gran prestigio, ¿verdad? Con grandes señales, grandes prodigios, ¿verdad? Y aparentemente estaban vivos, pero dice, estás muerto. Afirma las cosas que están para morir. Es decir, en esta iglesia, nos vemos más adelante, ¿verdad? Que dice que tienes unas pocas personas que no han manchado, en el verso 4, sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El Señor advierte, ¿verdad? A esta iglesia, a este cuerpo de Cristo, a nosotros, como parte de ese cuerpo de Cristo. Fíjate que no estés muerto. Afirma las cosas que tienes. Acuérdate de lo que has recibido, de toda la palabra que se te ha dado, de todos los mensajes que has tenido, de todo lo que Dios te ha dado, de esa salvación tan grande que Dios te ha dado. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Si nosotros en nuestra vida cristiana nos hemos alejado de Dios, hemos dejado la comunión con Dios, hemos dejado de hacer su voluntad, nos hemos deslizado hacia las costumbres de este mundo y hemos dejado nuestro primer amor, estaríamos en esta condición. Pero el Señor nos dice, afirma las cosas que están para morir, es decir, todavía no es tarde. Tú tienes ahí dentro de ti al Espíritu Santo y que te redarguye y que en este momento te está diciendo, despierta, despierta, afirma las cosas, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Eso nos dice el Espíritu. Acuérdate de lo que has recibido, guárdalo, obedece los mandamientos de Dios. Y si te has alejado de Dios, arrepiéntete y vuelve a tu Padre, porque Él te está esperando con los brazos de amor. Este mensaje, ¿verdad?, es para nosotros. Y continúa diciendo el Señor Jesús, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. En todo, dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hay cizaña y hay trigo.
El trigo son aquellos que están guardando la palabra de Dios y que van a venir a ser cegados y van a ser llevados por el Señor. La cizaña va a ser desechada. Cuidemos nuestra vida para que nuestra vida sea agradable a Dios. Y si hay algo en nuestra vida que hay que limpiar, que hay que purificar, hoy el Espíritu nos dice, hazlo, arrepiéntete. Porque hay algunas personas que no han manchado sus vestiduras, pero el hecho de que haya algunas que no han manchado sus vestiduras, dice, unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Quiere decir que la gran mayoría de las personas tenemos nuestras vestiduras salpicadas de pecado, ¿sí? Llenas de manchas. Y es necesario que esas vestiduras sean lavadas, sean purificadas para poder estar delante del Señor y que nuevamente sean blanqueadas para ser dignos de estar delante de su presencia. Dice la palabra, continúa diciendo, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Necesitamos tener nuestras vestiduras limpias, puras, sin manchas, sin arruga, porque esa es la iglesia por la cual viene nuestro Señor. Por el contrario, si encuentra nuestro vestido manchado, nuestra vida llena de pecado, entonces el Señor Jesús nos dejará aquí. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes se irán con el Señor? Aquellos que tengan sus vestiduras blancas. Bien, ahora, ¿qué requisitos hay que cumplir para ser dignos de escapar? Vamos a seguir analizando, ¿verdad? ¿Cómo debe de estar nuestra vida para que podamos irnos con el Señor Jesús y escapar de toda esta ira de Dios y de toda esta condenación que Dios va a hacer sobre la tierra? Lo primero que necesitamos es ser salvos. Una persona es salva cuando se arrepiente de sus pecados, acepta a Jesús como su Señor y Salvador, nace de nuevo espiritualmente y el resto de su vida obedece los mandamientos de Dios. Se esfuerza, ¿verdad?, por obedecer los mandamientos de Dios, por limpiar su vida cada día. En Juan capítulo 1, versos 12 y 13, nos dice la palabra, pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico. No tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. Esto es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Cuando nacemos porque hemos creído en Jesús y entonces adquirimos el derecho de ser llamados hijos de Dios y nacemos del Espíritu, ¿sí? Se da un nacimiento espiritual por voluntad de Dios, no por la voluntad de un hombre y de una mujer, no, sino por voluntad de Dios. Nosotros hemos nacido por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer requisito para poder ser dignos de escapar, ser salvos. El segundo requisito, continuamos analizando este primer requisito. En Juan 3, capítulo 3, verso 3, Jesús le respondió, te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. En Hebreos 5, verso 9, así que Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer. Por eso, todos los que lo obedecen pueden tener salvación eterna. Entonces tenemos, ¿cómo somos salvos? Cuando creemos en Jesús. Entonces, como resultado de creer en Jesús, nos convertimos en hijos de Dios, nacemos del Espíritu y entonces podemos tener parte en el reino de Dios. Y ahora, como Jesús ya hizo todo lo que tenía que hacer para poder rescatarnos, ahora nosotros tenemos que obedecerlo. ¿Para qué? Para tener la salvación eterna. Bien, el segundo requisito que ya vimos, ¿verdad? Una parte al inicio, es tener vestiduras blancas. Las vestiduras blancas
dan identidad al Hijo de Dios. Estas vestiduras son espirituales. Y cuando una persona se arrepiente y es perdonada por Dios, Dios quita sus ropas inmundas contaminadas por el pecado y le proporciona un nuevo vestido, el cual es perfecto, sin mancha ni arrugas. Este es el nuevo vestido espiritual que pone Jesús, que nos pone Jesús, ¿verdad? A través de ese nuevo nacimiento, somos revestidos, ¿verdad?, de Jesús. Y el Hijo, en Lucas 15, 21 y 22, en la parábola del Hijo pródigo, ¿verdad? Cuando el Hijo, después de haberse ido, ¿verdad?, y haber derrochado todo lo que el Padre le había dado, y regresa con todo mal vestido, todo maloliente, todo sucio, ¿verdad? Que esa es la condición que nosotros tenemos cuando estamos en pecado, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra vestidura cuando estamos en nuestra vida normal, sin Dios? Llenos de inmundicia, llenos de basura, malolientes, espiritualmente malolientes. Podemos andar a lo mejor muy bañaditos, muy perfumados, muy bien vestidos, pero nuestra vida interna, nuestra vida espiritual está llena de basura y es desagradable e incluso abominable a los ojos de Dios, ¿sí? Pero Dios, a pesar de esa inmundicia, Él, cuando ve que nosotros venimos hacia Él, hace lo mismo que hizo en esta parábola el Padre, ¿verdad? Está viendo cómo su hijo viene y va y sale a recibirlo. Y se le echa al cuello y lo besa, aún así, maloliente, ¿verdad? Lo besa. Pero inmediatamente dice, ¿qué dice? Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El padre, ¿verdad?, le da nuevamente su lugar. Pasa, báñate, límpiate, cámbiate, y ten calzado, porque iba hasta descalzo, ¿sí? Y pónganle un anillo, porque mi hijo ha vuelto, ¿verdad? Y entonces, esa es nuestra condición y eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos da vestiduras blancas. Con esas vestiduras, nosotros tenemos una nueva identidad. La identidad de hijos de Dios, con unas vestiduras blancas, limpias, resplandecientes, sin mancha ni arruga, que Dios coloca en nosotros. Ahora, ¿verdad? Dice en Apocalipsis 3:4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Estas vestiduras blancas nos hacen dignos de ser hijos de Dios y por lo tanto ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos entrada al reino de los cielos con estas vestiduras que Dios nos ha puesto. En Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué significa que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida? Que tenemos vida eterna, que ya hemos dado un paso hacia la eternidad, que podremos estar por siempre delante de la presencia de Dios. Continúa diciendo, ¿verdad? Las vestiduras blancas reflejan el carácter del Hijo de Dios, el cual se manifiesta a través del fruto del Espíritu y revelan la relación y comunión íntima que tiene con Dios. Si nosotros tenemos esas vestiduras blancas, ¿por qué es? Porque poco a poco el carácter de Cristo ha ido formándose en nosotros, ¿sí? Esto nosotros lo vamos a manifestar a través de nuestra vida, a través de nuestra relación con los demás, a través de nuestra relación con Dios, a través de nuestra relación con nuestra familia, ¿verdad? A través del testimonio que damos con nuestra vida de que somos hijos de Dios. ¿Verdad? Y de ese modo, ¿verdad?, nosotros vamos a mostrar quiénes somos. Estas vestiduras blancas nos dan identidad. Los demonios nos ven y dicen, este es hijo de Dios. La gente nos ve y dice, hay algo que tú tienes, que yo quiero. ¿Y qué es eso? La presencia de Dios en nuestras vidas, a través de su Espíritu Santo.
Efesios 4, 20, 24 nos dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La palabra nos dice, despojaos del viejo hombre. ¿Qué tiene el viejo hombre? Nos dice aquí, ¿verdad? Está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿verdad? Está lleno de pecado, lleno de inmundicia, lleno de borracheras, de orgías, lleno de maledicencia, de egoísmo, de mentiras, de robo, de hechicería, de idolatría, ¿sí? De una vida sexual desordenada, ¿sí? De perversiones sexuales también, ¿sí? Llenas de muchas cosas que desagradan a nuestro Señor. Pero nos dice la palabra, despojaos del viejo hombre. Cuando venimos a Jesús, Dios quita esas vestiduras y nos pone las vestiduras blancas. Y ahora nos toca que renovaos en el espíritu de vuestra mente. Toca renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos, para que entonces podamos mantener ese vestido y ser vestidos del nuevo hombre, dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es necesario que nosotros sigamos caminando por ese camino de santidad en el cual Dios nos introduce cuando le aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Las vestiduras blancas nos justifican y santifican delante de Dios. Él mismo proporciona las vestiduras y provee la justificación por la fe en Jesucristo. Jesús murió por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser revestidos. Él nos dio, nos regaló esas vestiduras blancas. Él las provee, ¿verdad? Y esas vestiduras nos justifican y nos santifican. Cuando Dios voltea a vernos, ve las vestiduras que Jesús nos puso con su sacrificio y nos dice, mi hijo es justo y es santo. No porque nosotros lo merezcamos o porque realmente así estemos, sino porque Jesús nos cubre con su sacrificio, nos redimió y apartó de nosotros toda nuestra iniquidad y todo nuestro pecado cuando le reconocemos y le recibimos como nuestro Señor. En Efesios 4, 20 al 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En Efesios 5, 25 y 27 nos dice, ¿verdad? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo nos amó tanto que se entregó por nosotros. ¿Para qué? Para santificarnos, para que no tengamos ninguna mancha y ninguna arruga. Él nos santifica y Él nos justifica delante de Dios. El Hijo de Dios es responsable de mantener limpias sus vestiduras con la ayuda del Espíritu Santo. Dios nos provee esas vestiduras, pero es nuestra responsabilidad que esas vestiduras se mantengan limpias. Tú eres responsable de mantener tu vestidura limpia. Yo soy responsable de mantener mi vestidura limpia. No es ninguna otra persona. Cada uno de nosotros es responsable de su vestido, de su vestidura y de mantener limpia esa vestidura. Ahora, no estamos solos. Contamos con la ayuda del Espíritu Santo para poder mantener esa vestidura limpia. Nos dice la palabra en Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Debemos estar
mirando por nosotros mismos, nosotros cuidando nuestra salvación, nosotros cuidando nuestra santificación, nosotros purificándonos cada día, delante de nuestro Dios. Efesios 4, 17, 18, 30 y 31 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Aquí, ¿verdad? El Señor nos está diciendo que ya no tenemos que andar como los demás que no conocen a Dios. Nuestra vida tiene que ser diferente, tiene que ser distinta, porque ya hemos sido redimidos y ya hemos sido vestidos con esas vestiduras blancas. No debemos contristar al Espíritu Santo de Dios, porque Él es el quien nos ayuda. Y si lo contristamos, entonces el Espíritu Santo no puede actuar en nuestra vida con libertad, porque estamos alimentando, ¿verdad?, las obras de la carne. Cuando hacemos eso, alimentamos las obras de la carne, contristamos, es decir, entristecemos al Espíritu Santo y Él pierde fuerza porque nosotros no le damos esa fuerza que requerimos, no somos revestidos y llenos del Espíritu Santo. El Hijo de Dios es responsable de mantener limpias sus vestiduras con la ayuda del Espíritu Santo, es lo que estamos viendo, ¿verdad? Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados con Él sin mancha e irreprensibles en paz. Nosotros somos los que debemos procurar con diligencia, tenemos que ser diligentes. Y dice en Judas 1, 24 y 25, bueno, en Judas versos 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él, Dios, es el que nos puede guardar sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, ¿verdad? Pero nosotros debemos ser diligentes y tener cuidado de no manchar nuestras vestiduras. ¿Qué otro requisito es necesario para para ser dignos de escapar? El tercer requisito es ser llenos del Espíritu Santo. Ya sabemos que el Espíritu Santo viene cuando nosotros aceptamos a Jesús, somos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él está con nosotros para ayudarnos, ¿verdad?, a salir adelante, ayudarnos a mantener nuestras vestiduras limpias. Pero dice en Eclesiastés 9:8 la palabra: en todo tiempo sean blancos tus vestidos, en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. El ungüento es la unción del Espíritu Santo. El ungüento es que nunca debe faltar en nuestra vida esa unción. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Pedro les dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Continúa, ¿verdad?, la palabra. Mirad pues con diligencia en Efesios 5, del 15 al 20, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Con mayúscula, el Espíritu Santo. ¿Sí? Muy bien, este es otro requisito para poder ser digno de escapar, ¿verdad? Y en Gálatas 5, 16 y 17 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si nosotros estamos llenos del Espíritu de Dios, vamos a andar en el Espíritu. Pero si por el contrario, ¿verdad?, satisfacemos los deseos de la carne, entonces vamos a estar en una lucha
se contrapone lo del deseo del espíritu contra el deseo de la carne. Y si nosotros alimentamos más los deseos, satisfacemos más los deseos de la carne, pues no vamos a dar oportunidad al espíritu a que termine su obra en nosotros. No nos puede santificar completamente, no nos puede limpiar. Ahora viene la pregunta, ¿verdad? ¿Está tu vestidura blanca, sin mancha ni arruga, para escapar con el Señor Jesús? Y me lo pregunto yo también, ¿verdad? Y nos lo debemos preguntar cada uno de nosotros. ¿Cómo está mi vestidura? ¿Realmente me he apartado del pecado? ¿Realmente estoy consagrada al Señor? ¿Realmente obedezco la palabra de Dios? ¿Sí? Esa es nuestra reflexión del día de hoy. Porque si no, no vamos a ser dignos de escapar. Y corremos el riesgo de quedarnos a la tribulación que espera a este mundo. Pero nuestro deseo, ¿verdad?, es irnos con el Señor. Por eso estamos hoy viendo, analizándonos, autoanalizándonos, para ver qué tenemos que hacer. Si después de este análisis nosotros vemos, ¿verdad?, que estamos mal delante de la presencia, que nuestra vestidura, nos vemos en el espejo de la palabra y vemos que estamos como cebras, ¿verdad?, todas rayadas o como leopardos todos manchados, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Limpiar nuestras vestiduras, ¿verdad? Hay dos posibilidades que nuestra vida puede tener en este momento. Primero, que no hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador y que por lo tanto nuestra vestidura está sucia y contaminada por el pecado. Entonces no seríamos dignos de escapar del juicio que ha de venir. Si no hemos aceptado a Jesús y vivimos la vida sin Dios, no vamos a ser dignos de escapar. ¿Qué podemos hacer? Porque ya me di cuenta que yo no quiero pasar por esa tribulación. ¿Qué voy a hacer? Voy a aceptar a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Porque si no, estaré en esta condición que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si esta es tu condición, querido amigo, entonces necesitas a Jesús en tu vida. Necesitas ir a los pies de Jesús, pedir perdón por tus pecados, decirle, Señor, ya no quiero vivir como he estado viviendo. Perdóname, Señor. Y el Señor Jesús, con sus brazos extendidos, te recibirá y te dará esa nueva vestidura y te dará nueva vida y te dará un nuevo nacimiento. Nacerás de nuevo. Ahora, ya que aceptes al Señor Jesús, ¿qué sigue? Mantener limpias esas vestiduras a través de escuchar la palabra de Dios y a través de limpiarte con la palabra de Dios. Porque la palabra dice, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y eso aplica para nosotros, no tan jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo limpiaremos nuestro camino? Guardando la palabra, obedeciendo los mandamientos de Dios. Pero puede haber otra situación en nuestra vida, que ya en algún momento de nuestra vida nosotros rendimos nuestra vida al Señor Jesús, ¿verdad? Ya lo hemos aceptado como nuestro Señor y nuestro Salvador, pero nos hemos apartado de Él, no tenemos comunión con Él, hemos apagado al Espíritu Santo dentro de nosotros, pero nos dice hoy la palabra, guarda eso poco que te queda ahí, lo que está por morir, no lo dejes morir. Ven a los pies del Señor, recapacita, arrepiéntete y ven a los pies del Señor, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 3, versos 2 y 3 nos dice la palabra, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ya sea que nunca hayas aceptado al Señor o que lo hayas aceptado y que consideres que tu vida todavía necesita
que tus vestimentas no están limpias del todo, que se han manchado, que se han ensuciado. Es momento, ¿verdad?, de venir a los pies de Jesús. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice que el Señor dice a su pueblo: mira por ti mismo, vela, ora, ayuna, obedece mis mandamientos, santifícate con mi palabra. Si has pecado, arrepiéntete. Sé parte de esas pocas personas que mantienen sus vestiduras sin mancha. Dice la palabra en Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en el cuerpo de Cristo, en Sardis, que era una parte del cuerpo de Cristo, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tenemos que velar para ser tenidos por dignos de escapar. Cualquiera que sea tu situación, ya sea que no has aceptado al Señor Jesús o que ya eres parte del cuerpo de Cristo, pero te has alejado de Dios. Si hemos pecado, todo el tiempo estamos pecando, inconsciente, conscientemente. Todos necesitamos limpiar nuestras vestiduras porque aunque Dios nos puso esas vestiduras blancas, nosotros las manchamos constantemente. Por eso debemos venir a la palabra para limpiarla. Por eso debemos acudir de rodillas delante del Señor en oración, en ayuno, obedecer su palabra, hacer su palabra, para que seamos tenidos por dignos de escapar. Vamos a orar en esta noche. Señor, bendito Dios y Padre Celestial, hemos analizado, Señor, tu palabra y en ella hay una claridad, Señor, en cuanto a que nuestras vestiduras deben estar blancas, limpias y resplandecientes para poder entrar y para poder ser dignos de escapar contigo de este juicio que ha de venir a todas las naciones de la tierra y a toda la humanidad que no te ha querido reconocer como su Dios. Señor, nosotros que somos tu cuerpo, que somos parte de tu iglesia, no queremos quedarnos, no queremos que ese juicio nos alcance, Señor. Y mis amigos, Señor, que aún no te conocen, nuestros amigos que no te conocen, Señor, que aún no te han aceptado, Señor, en este momento se han dado cuenta de la necesidad que tienen de ti, Señor. Si tú te has dado cuenta de esta necesidad que tienes del Señor, clama a Él. En los dos casos, Señor, hoy venimos de rodillas delante de ti, Señor, a pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados y te rogamos, Señor, que nos purifiques, que nos limpies, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, envía a tu Espíritu Santo para que tome control de nuestra vida y nos ayude a caminar por ese sendero de santidad y de justicia, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. En este día, en este momento, volvemos a ti, Señor, nuestro rostro. Y te aceptamos, Señor Jesús, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Aceptamos tu sacrificio, Señor. Y te damos gracias porque tú ya hiciste la obra en la cruz. Y ahora, Señor, nosotros aceptamos tu sacrificio, te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y tú nos das como regalo la vida eterna y esas vestiduras blancas, Señor. Ahora, Señor, ayúdanos a mantenerlas blancas con tu Espíritu Santo guiándonos, conduciéndonos, enseñándonos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, querido amigo, querida amiga, si has hecho esta decisión, es la más importante de tu vida. Esta decisión te identifica con estas vestiduras como hijo de Dios. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Purificarte con la palabra, orar, ayunar, estudiar la palabra. Y para esto tienes que acudir a una iglesia, a un lugar donde se predique la palabra y se enseñe. Te invitamos, ¿verdad? Que ahorita no es posible a ir físicamente, a seguirte nutriendo a través de las enseñanzas que tenemos todos los días a las 8 de la noche
a través del Facebook del Centro Cristiano Cabada. Cada día vas a encontrar una enseñanza diferente. Y los viernes te espero aquí. Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.